La tertulia de César es radio. ¿Dónde está el origen del talento, de la capacidad artística y cultural de algunas personas? Es uno de esos misterios verdaderamente insolubles. En algunos casos uno se encuentra con esa persona que se dedicó a bailar ballet cuando la familia tenía a un electricista y una costurera como padres, con lo cual no hay manera de saber de dónde le vino la inspiración al futuro artista. Pero en otros casos da la sensación de que el talento viene casi inscrito en el código genético, casi como si apareciera en el ADN. Yo tengo la sensación de que nuestra invitada de esta noche, que ustedes la conocen y además la quieren mucho, es uno de esos personajes que uno no puede sino pensar que efectivamente, de alguna forma, con la leche, con la sangre y con el ADN recibió el talento. Les estoy hablando de Emma Ozores. Emma, muy buenas noches, muy bienvenida. Hola, muy buenas noches, César. Bueno, en tu caso además por partida doble, porque tú vienes de familia de intérpretes y de actores y de gente de la interpretación por los dos lados. Claro, yo pues de la familia de mi padre soy la sexta generación ya de actores. La sexta generación. Fíjate, los abuelos de mi padre ya iban en carro por los pueblos con los decorados y estas cosas que no sé cómo se llamarían entonces, que mi padre contaba una anécdota y es que por lo visto cuando iban a los pueblos, los de los pueblos decían mira los cómicos y decía otro vuélcalos. No me digas, vuélcalos. Pobrecillos. Y bueno, pues no sé, claro, es lo más normal es que yo saliera actriz también, porque cuando ya me empezaron a preguntar que a qué te quieres dedicar, pues alrededor no hacía más que ver ensayos y grabaciones y cine y teatro y todo, pues desde la otra parte, ¿no? Desde la parte actoral, ahí entre cajas y cosas de estas. Entonces al final, pues claro, me he dedicado a lo mismo. O sea, tú desde el principio, desde que eras niña, veías que ibas a ir en esa dirección. Pues no, yo al principio, pues las niñas, ¿qué queremos ser? Todos queremos ser azafatas y estas cosas, ¿no? De que o sea, tú pensaste en ser azafata en algún momento. Yo en azafata. Hombre, hay una cosa que me gusta mucho, es ser electricista y fontanería, también me gusta mucho, aunque siempre está en sitios muy complicados todo este trabajo. Sí, es verdad, es cierto. Pero es me tengo afición. No me digas. Pero no lo he hecho nunca. Bueno, pues me he dedicado a esto, tiene poco que ver. Supongo que en eso influiría mucho tanto tu padre como tu madre. O te dijeron, mira Emma, dedícate a otra cosa, es más segura la fontanería que la interpretación. No, pues te cuento. Mi prima y yo queríamos ser actrices, ¿no? Entonces mi tío Mariano y mi padre nos cogieron, nos llevaron un día a comer a las dos y nos contaron todos los inconvenientes de la profesión. Eso está muy bien. Que da para una comida entera, da para hablar. Y entonces cuando terminó la comida nos dijeron, ¿queréis seguir siendo actrices? Y dijimos, pues sí. Dijeron, bueno, pues aquí estamos para aconsejaros lo que queráis y ahora ya están contentos porque han visto que más o menos nos hemos ido manejando, ¿no? Pero los comienzos siempre son difíciles, ¿no? En todo el mundo. Nosotros nos dábamos a conocer, pero no por eso te iban a contratar. Entonces, claro, pues no fue fácil. ¿Cómo empezaste tú? Yo, a ver, ¿cómo empecé? Espérate, porque claro, ahora hay que recordar todas estas cosas. Pues yo empecé con una obra que era por la calle de Alcalá, que hacía de bailarina, de actriz y un poco de todo. Empecé en el teatro, era un musical, sí. Y luego también estuve con Zori Santos, que hacían comedia. Y bueno, pues yo qué sé, pues así poco a poco. ¿Tú empezaste desde el principio orientada hacia la comedia? Porque sí, luego siempre. has hecho incursiones que no son la comedia necesariamente. Pero sí. tú en un principio sí te orientabas hacia la comedia. Siempre me ha gustado la comedia, es lo que me gustaba. Al principio pues dejabas tu foto, el currículum, tal, y cuando te veían, tú eres la hija de Antonio Ozores, pero bueno, yo conozco a tu padre, dame un abrazo, no sé qué. Pero luego nadie me llamaba, ¿sabes? Yo me quedaba en mi casa porque lo comprendo también, porque ¿por qué me van a llamar si no saben cómo trabajaba yo? Entonces, pues claro, al principio una frase, dos frases, y así poco a poco que pienso que ha sido para mejor, porque si a mí me dan una oportunidad grande con una edad en la que yo no tengo experiencia, pues lo hubiera hecho pues fatal, ¿no? Entonces así he podido ir aprendiendo y ahora pues ya que las oportunidades son mejores, pues creo que puedo sacar mejor adelante el trabajo. Por cierto, estábamos intentando localizar fotografías tuyas, no veas lo difícil que nos ha sido dar con alguna en la que no estuvieras con tu padre. Aparte del elemento artístico, etcétera, vosotros estabais muy unidos. Pues sí. Mi padre decía que era un solo cerebro con dos cuerpos.
porque Caramba. pensábamos muy parecido. Hombre, yo no tenía su genialidad, las cosas como son, yo soy bastante normal, pero vamos, él para mí me parecía un señor maravilloso, pero bueno, yo me he quedado en chica normal. Y bueno, quitando eso, pues sí, opinábamos más o menos igual, él me ha enseñado todo lo mejor. O sea que... Yo personalmente, y tengo que decirlo porque además me parece que es de justicia, yo estoy convencido de que tu padre era un genio. Es decir, yo creo que tu padre era un personaje que no tenía nada que envidiar a personajes como Bob Hope, como Jerry Lewis, como Walter Matthau. Sinceramente, creo que seguramente si en vez de haber nacido en España hubiera nacido en Estados Unidos, en algún momento le hubieran dado el Oscar por alguna película, porque era un personaje de una genialidad extraordinaria. Sí. Me queda la intriga de cómo era él en privado. Es decir, él en privado era ese personaje genial pero disparatado que a veces se veía en sus interpretaciones. Era una persona muy seria y muy rigurosa. ¿Cómo era tu padre? Pues era como se le veía en las entrevistas, así, siempre de buen humor, ¿sabes? Siempre con mucho sentido del humor, siempre muy divertido, una cosa envidiable completamente, sí. Oye, y esa historia que él hacía de le voy a explicar, duerce usted por Ramiro de Maeztu, se aprieta el bocadillo, se sale por los lados, ¿eso cómo se le ocurrió a tu padre? Qué bien lo haces, ¿cómo te lo sabes? Pues, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, según cuenta él, con Lina Morgan, cuando estaba trabajando con ella, pues empezó a decir no sé qué, que se equivocó de verdad y tal, la gente empezó a reírse y entonces ya dijo él, pues estáis listos. Y ya empezó a inventar esa manera de hablar que gustaba tanto, porque eso también tenía un procedimiento, no es fácil hacer eso. No es fácil, no es fácil. Mira, yo tengo que confesarte, en fin, creo que esto lo sabe poca gente, que en una época de mi vida yo tuve un problema muy serio con la dirección de la empresa en la que estaba trabajando. Tenía unas presiones muy fuertes y en un momento determinado, harto por la última presión que acababa de recibir, me puse al micrófono y empecé a hablar como tu padre. Me habían prohibido hablar de un tema, me prohibieron terminantemente, es más, me dijeron, si aborda usted ese tema, al día siguiente está usted fuera. Y entonces yo me coloqué detrás del micrófono y empecé a hablar exactamente igual. Al día siguiente me volvieron a amenazar con echarme de la empresa, pero yo lo hice porque me parecía que era la forma más genial que podía tener de protestar frente a una situación como esa. Claro. Y recuerdo alguno de los SMS que llegó mientras yo estaba detrás del micrófono y una persona diciendo, le están interfiriendo a usted la emisión, suena como si estuviera Antonio Ozores. Y yo reconozco que es una de las veces que me he sentido más satisfecho de hacer algo detrás de un micrófono. ¿Sabes que ahora vamos a estrenar una obra que él escribió y dirigió? Y que se llama Mírate en el espejo, en octubre. Qué bien. 7 de octubre, ya estamos ensayando y si Dios quiere para el 7 de octubre. Estoy intentando seguir un poco todas las cosas que él tenía pensadas hacer, ¿no? Y bueno, una de las cosas ha sido quedarse con el Teatro Arlequín, alquilado por un plazo de tiempo y también para hacer sus obras, además de programar otras, ¿no? Y bueno, pues entonces es una obra muy, muy divertida. Vamos a volver a la obra esta, pero yo te tengo que preguntar una cosa antes, Emma. A ti la gente te ha visto en cine y lo ha pasado muy bien en cine, te ha visto en televisión, en series, en programas y te ha visto también en teatro. ¿Tú dónde te encuentras mejor? Pues es que, a ver, pues a mí me gusta mucho el teatro porque me gusta eso de que esté el público ahí, de verdad, está pasando de verdad. Porque le tomas el pulso a lo que está haciendo. Claro, y notas cuando la gente lo está pasando bien y se ríen mucho y ves a lo mejor al final cuando termina la obra los aplausos y las caras de la gente, de las sonrisas y todo eso, pues es, no sé, poder compartirlo de verdad en ese momento y sentir a la gente que lo está pasando bien y está disfrutando, pues eso es muy bonito. A mí me contaba un amigo que los actores de teatro eran muy longevos, vivían muchos años. Me decían, no porque estén bien pagados, que están mal pagados, no porque vivan bien, que muchos viven con mucha necesidad, dice, sino porque tienen el contacto con el público. Dice, y eso realmente es lo que hace que tengan esa vida. Pues puede ser, sí, sí. También cuentan de actores a lo mejor mayores que estaban ahí como muy cansaditos, salían a escena y estaban como una rosa, ¿no? Sí, el escenario hay algo especial ahí, ¿no? Que das el máximo que Oye, puedes. Cuéntame cómo es esta obra que ha dejado tu padre y que tú vas a abordar a partir de octubre, que es tu próximo proyecto. Bueno, pues somos dos personajes, Mario Tardón y yo. Es una comedia pues muy divertida, en muchos momentos surrealista, con este humor escrito con mucho, mucho talento
Y bueno, con la otra obra que se llamaba El último que apague la luz, que también la escribió y la dirigió mi padre, estuvimos 6 años con ella. Hemos terminado hace poquito, es muchísimo tiempo para una obra de teatro. Eso es un récord para una obra de teatro. Una suerte inmensa. Y claro, es que pues es que era genial, era muy graciosa. La gente se reía muchísimo. Y con esta esperemos que también, porque es que es su sentido del humor, su forma de ver la vida, su sentido del humor, no sé, una filosofía de vida que es todo, verlo todo con mucha gracia, pues todo eso está plasmado en el escenario, ¿no? Y pues bueno, tengo la suerte de poder hacerlo y él tiene la suerte de poder seguir haciendo reír a la gente y disfrutando de eso. Lo vamos a ver en el Arlequín, aquí en Madrid. Sí, en el Teatro Arlequín. ¿A partir de qué día de octubre? El 7 de octubre. El 7 de octubre. Bueno, sí. Vamos a estar muy atentos a esa obra y estoy seguro de que la gente se va a divertir muchísimo y va a recordar a tu padre que, insisto, era absolutamente un También genio. quiero dar las gracias, no solo a ti, de verdad, porque sé que también le apreciabas mucho, a toda la gente que me encuentro por la calle y que me dice cosas muy bonitas y con mucho cariño siempre hablando de mi padre, y bueno, pues es una manera de poder desde aquí dar las gracias. Bueno, yo te puedo decir que concretamente en esta cadena, una de las entrevistas que forma parte de la pequeña historia de la cadena y que más impresionó a la gente es la entrevista que Luis Herrero le hizo a tu padre. Fíjate. Y es algo que efectivamente la gente que lo vio en ese momento, que la pudo escuchar, es una de esas entrevistas que recuerda de una manera más entrañable, más cariñosa y más afectuosa. Muchas gracias. Emma, yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que viene al programa. Te adelanto que siempre pongo la salvedad de que no están obligados a leer el libro, pero en principio yo se lo regalo. Y en tu caso he escogido El aprendiz de cabalista, que es una novela. He escogido El aprendiz de cabalista porque El aprendiz de cabalista es una historia de amor y de magia. Y yo creo que tanto en el caso de tu padre como en tu caso hay mucho de amor y hay mucho de magia. Muchas gracias. No me estoy refiriendo solo a vosotros, sino la forma en que hacéis un trabajo que es un trabajo realmente de amor al público y de amor al arte, y al mismo tiempo hay un elemento mágico, que es ese elemento mágico, pues que en un momento determinado, cuando tu padre decía no, hija, no, la gente se desternillaba, o cómo podía él ver la realidad de una manera que era totalmente distinta y era fresca, y que además yo percibo en ti. Hay un elemento en tu caso que a mí me recuerda muchas cosas de tu padre, de una manera quizás, si se quiere, más tierna o más ingenua, pero que me hace pensar es que Emma solo podía ser verdaderamente la hija de Ozores. Pues y es algo muy claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, me leeré el libro porque seguro que es maravilloso. Muchas gracias, Emma. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.